Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, sí. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Ya animados porque volvemos, o de hecho, vamos a ya estar en la presencialidad. ¿Cómo están con sus recursos, movilizaciones? Todo bien, Inge. El problema nomás es en la cuestión laboral. Oh, Nos toca acomodarnos porque prácticamente nos toca sacar 2 horas antes por lo general se trabaja hasta las 5. Toca sacar por lo menos unas 2 horas antes. claro. Eso sí, ya nos tocará ahí a ver algún sacrificio, ya que ustedes ya están tercero, algunos en cuarto. Hacer todo lo posible. Excelente, excelente. Bien, entonces, bueno, no sé, antes que nada, pues preguntarles cómo han estado con la organización para el proyecto, han tenido algún problema de desorganización, no sé, les escucho para ir tomando correcciones, desde luego, y no para que al final me digan esto pasó. Sí, les escucho. ¿Han tenido algún inconveniente o todo está bien? En el caso de mi grupo, Inge, no hemos tenido ningún inconveniente. Ya hemos hablado con los compañeros, nos hemos organizado primero para hacer la cotización de lo que son em, los materiales que vamos a necesitar para la creación del biodigestor. Por parte de un compañero ya se pudo obtener el pHímetro y estamos viendo a ver si el fin de semana nos organizamos para la creación del biodigestor. En mi grupo todo ok. Muy bien, muchas gracias. Y al prototipo biodigestor, ¿no? A ver, ¿y los demás equipos cómo están? Ingeniera, una consulta. Buenas noches. Le escucho, buenas noches. Mire, en cuestión al pHímetro, ahí sí tengo un gran problema, digamos. El pHímetro es con una batería de 9 voltios, Ya. y eso toca irla recargando. Obviamente hay baterías recargables, ¿no? Entonces Ujú. mi cuestión era, la pregunta es, ¿qué tiempo va a estar el pHímetro, digamos, por día en el biodigestor? El pHímetro va a estar siempre, pero no siempre va a estar encendido. Ya, Solamente correcto. a X número de, por ejemplo, en el momento, en el instante que nosotros vamos a medir, se va a encender. De ahí siempre va a estar apagado. Simplemente, ¿por qué lo hacemos esto? Ya les expliqué, porque no quiero que exista un error en la toma de datos. Por eso lo vamos a tener introducido en el biodigestor y sellado, eso para que no se escape el gas. Entonces eso es, Ya. no siempre va a Sí, estar porque encendido. la batería dura más o menos unas 5 horas dura. Mm, Entonces sí está suficiente. No, nosotros, como digo, no va a estar siempre encendido, solamente al momento que vamos a tomar el dato lo encendemos y ya. Exagerando, hay unos 5 minutos hasta calibrar y después ver los datos y ya, ahí tomamos los datos. Ya, justo esa era mi duda, pero igual teniendo como es instalada en el pHímetro, sí se consume igual algo de la batería, así no esté prendido. Aunque sea algo así, sí se consume. Claro, Entonces hay opciones de que hay baterías con su cargador. Entonces hay baterías recargables, las de 9 vatios. ya. Entonces, eso yo voy a proponer a mi grupo, digamos, para adquirir eso y evitarnos problemas en ese aspecto. Porque el pechímetro ya le tengo yo en la casa, ya comprado ya. Bien, lo que sí no le podría decir es, o más bien más bien la pregunta sería, no sé si tiene el dato de, por ejemplo, usted me dice que
que se descarga aún a pesar de que no esté en uso. ¿Cuánto se descarga por lo general? No tiene esa información de ese multiparámetro. No, ingeniero, eso sí no. Pero son las baterías que son para los micrófonos. Mm, Entonces, eso sí, sí se va descargando poquito, así no esté usando. El solo hecho de estar conectado es. mm, Ajá. Por eso digo, 5 horas dura la batería. Y usted dice más o menos que va a estar todos los días un mes. Sí se claro, necesitan siquiera una o dos recargadas siquiera. Por eso es lo que sería lo importante más bien tener las baterías recargables en ese aspecto. ya listo, para cualquier emergencia. Sí, Sí, así me es. parece Ajá. bien. Listo. Bien, ¿alguna otra cuestión? ¿Algún otro grupo? No, todo bien. Bueno, les estoy dando las oportunidades, ¿no? Como digo, para evitarme al final los conflictos, que como siempre, los conflictos se asoman al final de todo este proceso. Bien, si no tenemos más, pues bueno, hoy vamos a realizar la retroalimentación del taller 1 que ustedes tuvieron. Espero que hayan tenido éxito en ese taller importante. Y vamos a revisar hoy el muestreo de comprobación de remediación. Muestreo de comprobación de remediación. Y bueno, también antes de tomarles la lista, decirles y tomen nota y que esta semana que estamos en la virtualidad, antes de ir a la presencialidad, ya van a tener la evaluación número 1 conmigo. Y esa evaluación número 1 conmigo va a ser, a ver, viendo aquí los datos, ya, va a ser el día jueves, ¿sí? 1 horita, y de ahí la siguiente hora la retroalimentación. La evaluación va a ser, como yo ya les tomé el taller, la evaluación va a ser de muestreo de detalle y justamente de lo que veamos un poquito hoy día. ¿Sí? Hasta lo que veamos hoy día va a ser la evaluación del día jueves. Puede venir teórico o puede venir ejercicio, 1 o 2 ejercicios nada más, de ahí no pasa. Y esa sería la evaluación número 1 del parcial 2. El día miércoles vamos a tener el taller de lo que veamos justamente hoy día. Eso. O a su vez otro tipo de taller que no necesariamente van a ser ejercicios, porque ya saben, tenemos que ir generando notas por cuestión de que el tiempo es muy corto. Entonces, para aprovechar también que puedan ir mejorando sus notas, mientras más notas tengan, es mejor para poder aumentar su promedio, digamos, más oportunidad para mejorar su nota. Eso, entonces ténganlo ahí para el taller del día miércoles, no falten, y el día jueves la evaluación en línea. Nada, con esa información, pues bueno, ahora sí les voy a tomar la lista. No sé si les estoy proyectando. Yo creo que no. Les voy a proyectar. Ya listo. Entonces, a ver, vamos a ver. Sigue Leticia. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Torres Erika. Presente, ingeniero. Tamayo Rosario. Tamayo Rosario. Rumiguano Evelyn. Buenas noches, Inge, presente. Ruiz Fátima. Ruiz Ruiz, Fátima. Inge. Ruiz, Fátima, presente. Tamayo, dice Inge presente, Tamayo. Ruiz Leslie. Ruiz Leslie. Ay. Inge Ruano Ruiz Leslie Sandra. presente. Presente, ¿Me escucha? Inge. Ruana. Rojas Jonathan. Rojas Jonathan. Rodríguez Miriam. Presente, Inge Roja Jonathan. No voy a activar el audio. Rodríguez Miriam.
Presente, ingeniera. Pero me duele mis oídos. A ver, Rodríguez Miriam, Presente, ingeniera. Rodríguez Carmita, Presente. Rodríguez Doris, Presente, Inge. Genama Víctor, Presente, ingeniera. Prado Melanie, Presente, ingeniera. Portilla Angie, Presente, ingeniera. Paucar Janet, Pacheco Adrián, Presente, ingeniera. Oviedo Patricia, Presente, Inge. Ordóñez Erika, Nazareno John, Buenas noches, presente. Ordóñez, ingeniera, presente. Buenas noches. Murillo Lady, Presente. Morales Britney, Presente. Mora Shirley, Presente. Monserrate William, Presente. Mendoza Dana, Presente, Inge. Medina Lidia, Presente, ingeniera. Buenas noches. Lumaña Alex, Presente, ingeniera. González Lady, Presente, ingeniera. Hiller Milangui, Presente. Enrique Juan, Enrique Juan, ok. Corrales Ingrid, Presente, Inge. Catota Edwin, Castillo María, Presente, ingeniera. Bravo Camila, Presente. Borges Cintia, Presente. Benítez Gisela, Benítez Presente. Barragán Ponce Ricardo, Presente. Aucacama Shirley, Aucacama Shirley. ¿Alguien más? Ya, antes de olvidarme, ahorita, bueno, después de la clase les voy a actualizar la lista de grupos, ¿no? Hay algunos cambios que ya le informé al grupo de Alex Lugmaña para que tengan ese registro oficial. Según yo, lo había actualizado, pero me comentaron por ahí que no. Entonces, les voy a actualizar esos cambios que tenía en su momento. No va a afectar mucho, solo al grupo 2 y 3 que tenía un cambio ahí, nada más, para informar si no estaban enterados. Bien, entonces, como les decía, vamos a revisar hoy el desarrollo, mejor dicho, qué es lo que tenían que haber realizado en la cuestión esto de taller. Y les voy a proyectar, permítanme un momento nada más, del taller. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, no, no, no. Así es la cosa.
Alimentación del taller. Mejor dicho, voy a poner eso así. Bien, entonces, este era el taller que ustedes tenían. Ahí estaban las instrucciones del taller. Los parámetros que se iba a calificar. Bueno, cómo tenían que haber entregado el trabajo. Y los parámetros de calificación. Desarrollo claro de los ejercicios, 3 puntos. Resultados correctos, 3 puntos. Es decir, aquí se habla del proceso que ustedes tomaron rumbo. Lógicamente tiene que ser lógico el desarrollo para buscar un resultado correcto. Y el análisis de respuestas a preguntas que existían y la entrega puntual que les puse en este caso solamente un punto. Tal 10. Bien, la introducción, yo les decía que era algo que les podía servir para responder las preguntas, para que recuerden algunas cosas que tal vez se olvidaron cuando hablábamos en clases, la parte de teoría, digamos, y bueno, hubieran podido responder con eso. Ya en el ejercicio planteado, este era un solo ejercicio, que ustedes ya saben que tenía que sacar los datos nada más e ir resolviendo. Entonces, aquí, leyendo, bueno, leamos para ver qué situación, en qué estado se ha encontrado justamente el, el suelo o el área de estudio. Y entonces dice la compañía asiática, vinculada con la empresa inmersa en el conflicto reciente con el pueblo Shuar, trabaja diario para abrirse paso en la cordillera del Cóndor en Tundai, en la provincia selvática de Zamora Chinchipe, que limita con Perú. Estos trabajos son parte del megaproyecto minero a cielo abierto Mirador, uno de los emprendimientos a gran escala que se impulsan en el país para extraer cobre y otros metales. Bajo este punto de la cordillera, estima el Ministerio de Minería, hay 4.700 millones de libras de cobre, 26 millones de onzas de plata y 3,2 millones de onzas de oro. En el 2012, el gobierno estimó que este proyecto generaría ganancias al Estado por la suma de 5.417 millones de dólares en beneficio al Estado por un periodo de 25 años. Bueno, en este párrafo no encontramos nada, sin embargo, ya sabemos más o menos que se vincula el área de trabajo, un sector minero, ¿ya? Después dice, hay un sector en la parte alta del mismo campamento, es decir, que nos estaba describiendo una área, un campamento, y nos dice del sector ahora, ¿sí? En la parte alta del mismo campamento, en la microcuenca, hay una microcuenca del río. Ahí es donde es que están ellos, empresa china, luego de haber talado en el 2014 alrededor de 400 hectáreas de bosque originario. Significa que hay un impacto, hay una actividad antropogénica. De hecho, hubo, mejor dicho. Ahora están levantando toda la capa vegetal, dejando desnudo al suelo. Existe el impacto. Eso es lo que permite que ahora aumente considerablemente, por ejemplo, el caudal de escurrimiento de las lluvias y se den los deslaves que hemos estado viendo en este último año. Hemos visto 5 o 6 derrumbes, unos más grandes que otros índicos anchos. En efecto, en esta parte del área existe ya un impacto ambiental negativo en relación al recurso suelo por la actividad de desbroce y levantamiento vegetal que ha existido. Después nos dice que en el año 2015 el Ministerio del Ambiente del Ecuador observó incumplimiento a la licencia ambiental de la empresa china luego de 6 inspecciones en este proyecto minero.
realizadas por técnicos de la Dirección Nacional de Control Ambiental del Mar. Entre los incumplimientos se enlistó mal manejo de combustibles, falta de actividades de rehabilitación de las laderas y quebradas afectadas, falta de plantación de especies herbáceas como gramolote para estabilizar el suelo con el fin de evitar derrumbes, inadecuado tratamiento para la disposición final de los lodos de perforación en algunas plataformas, entre otras observaciones. Cuando ya hablamos de mal manejo de combustibles y todas estas cuestiones de rehabilitación, entre otras, ya hablamos de contaminación. Ya hablando solamente del mal manejo de combustibles, ya estamos hablando de que no se está cumpliendo con la normativa como tal, que viene en la ley minera, hablando justo de lo que es el aspecto del minero. Y bueno, entonces, en este caso, ya como digo, el contexto como tal, esa es la posición actual, se diría en el año 2015, ¿no? Y bueno, de todo esto, los datos que nos debería de servir son, bueno, el dato de 400 hectáreas, que es prácticamente con el que se ha venido trabajando y se está haciendo inferencia. De ahí no existe otro dato más importante que ese es el dato inicial. Entonces, nos dice, en base a la problemática expuesta, resuelva los siguientes. Bueno, tenemos esta y hay que resolverlas. Entonces, tomando el 1, bueno, el 1, y que voy a copiar para yo recordar y resolver. Entonces, venimos a decir, bueno, aquí del literal 1. Bien, en datos ya tenemos uno fijo, que está el área de 400 hectáreas. De ahí dice, asumiendo todos los datos y valores, con la única diferencia es de que el área no fue perturbado. Eso que les explicaba, no pasó por ninguna situación que menciona en la problemática, lo cual significa que estamos yendo a la parte inicial, en donde no hubo alteración, en donde no hubo actividad antropogénica y por tanto hablamos de una condición de suelo que está cumpliendo, se podría decir, con la normativa, está dentro, es decir, que no está contaminada. Y aparte de eso viene a aclarar y decir, es decir, antes del proyecto, hora y actividad se ha ejecutado. Con eso, para de contar, está más aclarado la situación. Entonces dice, ¿cuántos puntos de muestreo se tomarán tradicionalmente? Cuando dice tradicionalmente es lo común que se hace. ¿Cuánto de verdad se va a tomar o se va a indicar de los puntos de muestreo? Entonces, nosotros tenemos 400 hectáreas. Y para lógicamente tomarlo de manera tradicional, conociendo las otras metodologías que estamos viendo, significa que pararíamos a hablar o parar, mejor dicho, introducirnos a lo que es el muestreo de identificación. De una u otra forma, por ahí debemos pasar. Entonces, recordando ya la fórmula como tal, recordemos que tenemos nosotros ahí que estos 400 pasan a la base de 100 del área de los datos que nos da la tabla. Entonces significa que tenemos que usar la ecuación. Entonces la ecuación la voy a sacar de aquí. Tenemos y vamos a ver aquí. Listo. No tenemos o no estamos dentro de este rango. Entonces usted tenía que haber usado
la ecuación que n es igual a 0.1 x más 40. De n es igual a 0.1 x reemplazado que es 400 más 40. N, o usted puede poner números de puntos de muestreo de identificación, que es lo mismo que estamos desarrollando. Entonces ahí le sale, yo voy haciendo aquí de una vez, 400 más 40, 80. Esos son los números de puntos de muestreo que se tomaron tradicionalmente. Pare de contar. Ahí terminó la respuesta, mejor dicho, esta sería la respuesta de su ejercicio o pregunta 1. Vamos con la siguiente, que nos dice 1.1, es decir, nace del 1. Entonces vamos a ver acá. Y nos dice de los resultados del literal A. Y en ese momento ya les indiqué que en vez de A era el 1. Del ejercicio del estudio de caso, asumiendo que las características geológicas, relieve, vegetación, textura, entre otros, es heterogéneo. Las 3/4 partes de las muestras superan los límites permisibles de la norma técnica de suelos. Determina el número de puntos de muestreo del área de estudio. Bien, ¿cómo se tenía que trabajar aquí? Ay, no me quiere bajar por acá. Ya, entonces, vamos con los datos nuevamente. Y yo como ya conozco el resultado, que es el número de puntos de muestra de identificación, el resultado, el número de muestras que se tomaron, son los 80. Ya dice, de los resultados del literal 1, del ejercicio de estudio de caso, asumiendo las características que son totalmente diferentes, es heterogéneo, dice las 3/4 partes de las muestras superan. Entonces, si este es mi número de muestras, yo debo saber cuánto me representa las 3/4 partes de las muestras que me están superando la norma técnica o LUSECA y determinar el número de puntos del área, puntos de muestreo de esa área que está o que ha sido afectado o que supera los límites. Entonces, en esa cuestión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, decir, bueno, el número de muestras que teníamos. Y aquí ya voy a poner número de muestras porque el número de puntos de muestra de identificación al final ya fueron números de muestras de identificación. Ya. Números de muestras de identificación o número de muestras. Y ese número de muestras que son 80, voy a cambiar directamente aquí, es mi 100%, lo que indica que es un valor entero. Y yo necesito saber cuánto es las 3/4 partes. Aquí usted puede poner las 3/4 partes. O a su vez sacar 3 entre 4 es 0.75. Y listo, y hacía una regla de 3 y sacaba y usted decía, bueno, 0.5 por 80 es 60. 60 número de muestras. Ahora, de ahí nos dice que las 3/4 partes, ¿cuáles son esas 3/4 partes? El 0.75. Aquí voy a poner para que vean. Pueden hacer con 3/4
les va a salir lo mismo. Pueden hacer con 0,75, les va a salir lo mismo. Entonces, bueno, esto significa que, bueno, las 3/4 partes, es decir, el 75%, en realidad son 60 muestras las que están alteradas, las que están superando, significa que tenemos que ver la vía de expansión y es lo que dice, determine los puntos de muestreo conociendo esta. Entonces ahí lógicamente ya sabemos que nos estamos pasando de la tabla de igual forma, lo que significa que tenemos que venir a aplicar la ecuación del muestreo de detalle. Entonces volvamos acá y ahora veamos esta tabla y con esta tabla nos damos cuenta. ¿Sí? ¿Pasa de 50? Sí, porque recordemos esto está superando los ECAs del suelo. Ya. Entonces nos toca aplicar la ecuación. Ahí tenemos N es igual al número de puntos de muestreo de detalle. Es número de puntos de muestreo. 1,75x más 2. Números de puntos de muestreo de detalle, números de puntos de muestreo. Entonces, 1,75x que tenemos aquí, que es 60, más 2. Números de puntos de muestreo. Entonces, vamos a ver aquí que tenemos 1,75 por 60, más 2, 107. Números de puntos de muestreo. ¿Y cuál fue el resultado aquí? Entonces, este fue su resultado que debió haberle salido. Vamos con la siguiente. Dice, esto no lo voy a copiar porque simplemente es de responder. Ya dice, ¿qué acciones se deben considerar en una área de tal caso o situación que narra la problemática general? Bueno, estamos hablando justamente que es una área que lógicamente no está cumpliendo con la normativa. Existen alteraciones, existe contaminación, directamente hablando de esta zona. Entonces, si estamos hablando de contaminación en el aspecto de la clase de muestreo de suelos, pues hay que realizar nuevamente el muestreo, ¿no? El muestreo de detalle, porque no sabemos a ciencia cierta la expansión del contaminante, a qué profundidad, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que hacer eso. Lógicamente, para ir al muestreo de detalle, tendremos que pasar por muestreo de identificación y muestreo de detalle. Y eso significa, como digo, realizar, identificar, conocer el antecedente, y ese antecedente en parte ya lo tenemos. Inspeccionar el área, fijar fuentes de contaminación y aplicar el muestreo de identificación, así como también el muestreo de detalle, porque ya tenemos indicios de contaminación. Prácticamente esas eran las cuestiones que tenían que hacer. Ahora, si ustedes me pusieron realizar o aplicar el plan de muestreo de suelos, claro, hay que aplicar el plan de muestreo de suelos. Pero a ciencia cierta tenía que indicarme específicamente qué es lo que en realidad dentro del plan de muestreo pues vamos a estar haciendo. Sí, si me menciona todo lo del plan de muestreo direccionado al estado real que tenemos, pues estaría también perfecto. No estaría en un error. Bien, en el punto 3 nos dice qué tipo de muestreo de identificación, nivel de fondo, de detalle se debe aplicar y por qué aquí ya les indiqué. Ya de una vez he respondido con lo de arriba en conjunto. Bien, hay que realizar muestreo de identificación desde luego. ¿Para ir a dónde? Muestreo de detalle, desde luego, porque estamos hablando de una zona que posiblemente, de hecho, va a estar contaminada porque no se ha dado los debidos manejos. Y muestreo de nivel de fondo, desde luego también hay que hacerlo. Igual.
Y después dice en el 3.1, de acuerdo al tipo de muestreo seleccionado en el ítem C, que prácticamente era en el literal 3 o numeral 3, que también les dije en su momento, que pudo haber sido el mismo resultado, que puede venir a redundar con lo que hicieron inicialmente. Pudo, dije, todavía vamos a verificar eso. Y bueno, aquí era 3. Y dice, de acuerdo al tipo de muestreo seleccionado en el ítem 3 y teniendo claro que el Ministerio del Ambiente selecciona el 30% del área de estudio para evaluar los riesgos a la comunidad haciendo uso de imágenes satelitales, con esta metodología determina los números de puntos de muestreo que debe ubicar en la zona. Ya. Perfecto. Entonces, el estado actual del suelo está contaminado, ¿sí? De acuerdo a cómo lo relata la problemática, lo que significa que estaríamos hablando de un muestreo de detalle. Y muestreo de detalle pasa desde muestreo de identificación, recordando nuevamente. Entonces, dice que de acuerdo a esa selección y teniendo claro que el MATE selecciona solamente el 30% del área de estudio, en la cual se va a evaluar los riesgos a la comunidad. Es decir, del área de expansión, de ahí cuánto de riesgo tenemos para la comunidad. Y tenemos que determinar los números de puntos de muestreo. Otra vez, otra expansión. Bueno, entonces vamos a ver esta cuestión que hemos seleccionado. Tenemos ahí el muestreo de detalle. Ya. Aquí arriba seleccionar un muestreo de identificación, muestreo de nivel de fondo y muestreo de detalle. Muestreo de nivel de fondo ya saben que hablar en cuestiones de ejercicios y calcularles es complicado y ya les expliqué por qué. En el ámbito real, pues nos toca ver las características y de acuerdo a eso tomar las muestras de nivel de fondo. Ahora el muestreo de detalle, ya vamos a una zona que ya está contaminada y que queremos evaluar el riesgo de expansión partiendo desde este punto de contaminación con el 30%. Entonces, el resultado que tengo aquí es el número de muestras que ya saqué arriba, que es justamente de detalle, 107. Desde la expansión el 30%. El riesgo tomando el 30%. Entonces, si yo digo que estos 107 son mi 100% en número de muestras, voy a poner aquí datos. Ok. Con lo que parto. Entonces digo aquí que es mi 100%. Y yo necesito saber del 30% y el área de influencia. Entonces, aquí mi resultado es, a ver, 107 por 30 entre 100 tenemos 32.1. Hablando en número de muestras, tenemos solamente 32 número de muestras.